Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a ver unas imágenes, son bastante desgarradoras, diríamos, porque los abortos no son algo sencillo. Normalmente no se le explica a la madre nada de esto. Veamos las imágenes. Bueno, doctor, hemos visto esas imágenes que son realmente lo que es un aborto. Cuéntenos un poco, o sea, ¿qué implica para el bebé, primero? Y segundo, ¿qué implica para la madre este tipo de procedimientos? Bueno, para el bebé lo que significa una vida por destrucción total de su organismo, una destrucción cruel, violenta, dolorosa. Y nosotros como médicos tenemos la obligación de defender la vida del niño y la vida de la madre. Una madre que si quiere practicar un aborto es una mujer con un problema muchas veces acuciante, acosada, mal aconsejada, y entonces el médico puede ayudarla mucho y reorientarla. Hay organizaciones que reorientan a estas personas para indicarles qué es un aborto y las consecuencias de un aborto. El aborto puede causar en la madre daños físicos y daños psicológicos, como mencionaba el licenciado Rodríguez. En los daños físicos puede ser la perforación del útero, hemorragias, infecciones pélvicas que condenan a esta mujer a la esterilidad, por ejemplo, o embolias, tromboembolias que causan la muerte, en fin, una serie de problemas serios en la mujer, a pesar del desarrollo de la tecnología del aborto, porque también la tecnología del aborto ha progresado. Ahora, en relación a los daños psicológicos son más ciertos, pues porque hay una simbiosis. La mujer nace para ser madre. La mujer nace para ser madre. Y cuando viene el embarazo se produce una simbiosis perfecta entre la madre y su hijo. Una madre con un embarazo que comienza ya siente un gran amor, ya siente un gran cariño por el hijo que vendrá, cosa que el hombre no lo entiende. Yo digo que no hay momento más feliz para una mujer que al día siguiente del parto, después de haber sufrido el dolor del parto, cargar en sus brazos al hijo de sus entrañas. Es una alegría tan profunda que no creo que el hombre la experimente nunca en la tierra. Luego, tenemos que un aborto es tan real, esta simbiosis, esta unión entre madre e hijo, que incluso causa transformaciones en las áreas cerebrales de la afectividad. Hay una hipertrofia que se hemos demostrado
por una resonancia magnética nuclear. Entonces, si brutalmente se arranca el fruto a esta mujer, entonces le causa un daño tremendo. Psicológico, decía mejor licenciado Rodríguez, el síndrome postraumático, postaborto, que da propensión hacia el alcoholismo, hacia la adicción o hacia la depresión, y en medio de la depresión puede hasta el suicidio. Yo en lo personal les podría dar dos casos que yo he vivido en mujeres de esta clase, que una señora que todavía a sus 80 y tantos años sufría crisis de depresión y de llanto por haber accedido a un aborto en su juventud. Y otra mujer igual. Hay estudios psiquiátricos de los cuales yo tengo oportunidad de oír en congresos estudiando este trauma postaborto, de manera que no es así nomás. Como dice Madre Teresa de Calcuta, que palabras que pronunció cuando le dieron en Oslo el Premio Nobel de la Paz. Dijo ella, el crimen más, la peor ofensa contra la paz es el aborto, porque si una mujer es capaz de destruir el hijo de sus entrañas, ¿qué nos queda? Siendo el amor más puro, más limpio, el amor más de madre, que nos empecemos a matarnos unos a los otros. Esta es Madre Teresa. Por supuesto, si hubiera dicho esto antes, tal vez no hubieran dado el Premio de la Paz. como pasó con el doctor Lejeune. Entonces, esa anécdota, el doctor Lejeune, Jérôme Lejeune, fue un médico muy famoso, padre de la medicina cromosómica. Él fue precisamente el que descubrió, y fue el primer caso que se explicó por qué nacían niños Down. Entonces, en el cariotipo, el conjunto de genes, encontraba de que el gen 21 tenía 3 cromosomas en vez de 2, la trisomía 21, que explica el síndrome Down. Y a Lejeune le negaron el premio Nobel porque defendió la vida y contra el aborto en las Naciones Unidas. Por esa razón perdió el premio Nobel de la Paz. ¿Cuál es la tendencia, Carmen, que hay en el mundo de medicina, hoy en día en cuanto al aborto, en cuanto a permitirlo o no? ¿Por dónde andan las tendencias? Sí, la tendencia realmente es a la despenalización. Pues el tema es que en las culturas tradicionales, por si queremos llamar nosotros más conservadoras, pues sí se tiene claro que el aborto es un crimen, y ahora es cambiar ese concepto, es decir, el aborto en algunos casos no va a ser un crimen, es permitido, es legal, es legítimo, y entonces ya no va a ser perseguido penalmente y no va a haber ninguna responsabilidad sobre esas personas que la realizan. Eso tiene que ver mucho con las políticas demográficas, con las políticas sociales, con las políticas de los gobiernos, con la misma educación de las personas, porque se ha perdido mucho esa dignidad que tiene el ser humano de todos sus derechos y todo. Entonces salen niñas violadas, niñas embarazadas a muy corta edad, matrimonios que no quieren hijos y que tienen hijos. O sea, es una serie, es un problema sociológico que tiene que ver con lo jurídico, porque desde el momento en que está un hecho es legítimo, ¿no? Pues ya el derecho tiene que ver con eso. Entonces, la tendencia es despenalizar el aborto. Entonces, es como empecemos con esta punta de lanza, que es el aborto terapéutico, y después seguimos con lo demás, y el final, ¿qué va a ser? Despenalizar todo tipo de aborto. Entonces, ese es el punto de dejar bien claro lo que está pasando desde el punto de vista legal, social y constitucional en este caso, porque es abrir una puerta pequeña, pero muy importante, para que después esto sea que todo el mundo lo pueda hacer, ¿verdad? Ahora también está el tema moral, que aunque nosotros no lo queramos ver desde el punto de vista legal, siempre va a existir una culpa dentro de esa persona que haya decidido hacer un aborto, porque es algo de la naturaleza de las personas, ¿verdad? Cada vez vemos que el mayor problema de los países desarrollados, y muchos de los países en desarrollo, es la escasez de población. Vemos como en Europa, por ejemplo Singapur, en muchos países de la misma América Latina, lo que tenemos es que ya las familias no se reemplazan, no tienen ni siquiera 2 hijos en cada familia. En Europa hay países en donde es menos de 0,9, o sea, quiere decir que mueren 2 padres y solo los reemplaza menos de un hijo, ¿verdad? Entonces,
todo esto contribuye a que haya menos población también en el mundo. Sí, ¿verdad? definitivamente es la formación que ha recibido, también la protección. Si se fija en nuestra Constitución, en ese caso, sí protege la institución de la familia, es muy clara también en proteger a la familia, a los hijos, la educación, todo eso es un conjunto filosófico que nuestra Constitución ha llevado a decir, bueno, ¿cuál es el fin del Estado? La persona humana. ¿Y la persona humana dónde nace? La unión de un hombre y una mujer. ¿Y la unión de un hombre y una mujer qué es? El matrimonio que es una familia. Todo eso tiene una lógica social que se es protegida, porque al final es lo que a nosotros nos interesa como Estado, es proteger a la persona y todos los momentos del ciclo de la vida, todos los derechos que tienen que ver con la persona, para que la persona sea lo que es el fin del Estado. Entonces, eso que se ha perdido por muchas razones, que tienen que ver mucho con la educación, con los fines, que creen que yo tengo que ser feliz por ser feliz, yo no tengo que sacrificarme. Son muchos valores los que tienen que ver con eso. Entonces, al no tener claro esos valores, se van denigrando otros hasta llegar a cero, que es lo que tenemos ahorita, y que tenemos que en los países latinos hay más población, y que usted está viendo que en otros países piden que se vayan, ¿verdad? Que hayan inmigrantes o mano de obra, porque ya no hay personas que quieran hacer los trabajos, ya no hay personas que quieran estudiar, ya no hay personas que quieran tener hijos. Entonces, todo eso tiene que ver con políticas sociales y tiene que ver con una serie de educación. Para mí es muy importante la educación de las personas y la dignidad y los derechos que tiene cada persona. Entonces se está perdiendo mucho eso y se está llegando a decir, bueno, ahora vale todo, matemos a quien sea, es porque yo soy dueño de eso, y no hay un respeto del derecho a la vida, en este caso, por la esencia misma que es un derecho humano ya declarado, no es algo que nosotros no estamos inventando. En el caso de El Salvador, lo que vimos en el último censo es que la población crece a una tasa muchísimo más baja, la mitad de lo que crecía antes. Y esto es parte ya de toda una cultura, llamémosle así, de tener menos hijos, ¿no? Y eso sin tener abortos, pues. O sea, ¿cómo interpreta usted nuestra legislación y cómo va evolucionando, si es que eso se llama evolución, de nuestra sociedad, o si seguimos siendo una sociedad conservadora o no? Sí, cada vez pienso que estamos siendo menos conservadores, ¿no? Y muchas veces pensamos que retomar algunos aspectos que han sido considerados para un lugar, un momento determinado, son aplicables al caso salvadoreño. Nosotros, coherentes con eso, debemos seguir con el respeto a los derechos de las personas, al derecho a la vida de las personas, que emana desde nuestra Carta Magna, desde nuestra Constitución. Entonces debemos mantenernos en esa coherencia cultural, en esa misma coherencia sociológica que nos define como lo que somos, como salvadoreños. Que exista un comité de expertos en las Naciones Unidas, ¿no?, de otros países que pretendan presentar recomendaciones de cómo debe ser la sociedad salvadoreña, me parece que es una injerencia que no tenemos que tolerar, sino que los salvadoreños que estamos en construcción de nuestra propia identidad, nos debemos mantener también en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, ¿no? Yo provengo de una familia de integrantes numerosos, ¿no? 12 tíos por el lado materno, 11 tíos por el lado paterno, y todos están ahí, ¿no? Mis abuelos, tanto maternos como paternos, jamás pensaron, pienso yo, en abortar a alguno de ellos. Y eso lo hemos ido perdiendo, poco a poco lo hemos ido sustituyendo con un consumismo cada vez más impuesto de fuera. Entonces tenemos que mantener pues nuestra identidad, nuestra cultura, y nuestra Constitución demanda la protección de la persona. Entonces debemos ser coherentes también con la protección de esa persona. Y de la familia y del matrimonio y todo lo que esto implica. Exacto. Sí, yo creo que lo importante es, cuando uno hace una evaluación comparada, un derecho comparado, esto lo puedo aplicar yo en mi país. O sea, nosotros como abogados, como juristas, siempre buscamos el derecho comparado, pero no todo el derecho de otro país se puede aplicar. ¿Por qué? Porque hay un límite que es la Constitución. Entonces nuestra Constitución es bien clara en ese sentido, y no podemos pretender que otras políticas, desde el punto de vista que sean otro tipo, se implementen en este país si no pasan por el filtro constitucional. Entonces, en este caso es la regla en la que nos pusimos de acuerdo todos los salvadoreños, es decir, estas son las reglas del juego primarias y que las vamos a respetar, y que para
un proceso de reforma constitucional, pues ya ven que complicado ha sido y que es algo son los valores de una sociedad los que están reflejados en la Constitución. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta veamos el caso específico del que se ha estado hablando en el país y por qué ha habido toda esta discusión en las últimas semanas. En un momento estamos de nuevo con 361 ganas.